Voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado que lo tenemos en comunicación telefónica, que es el contador Daniel Isuardi. Daniel, muy buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Bien, José Luis, muy bien, por suerte, buen día. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, decime. Daniel, la idea es hablar un poquito sobre la situación económica que en este momento el país está atravesando y en el cual todos estamos inmersos. Y primero que nada arrancar con una evaluación tuya de estos primeros comentarios o estas primeras denominaciones o estas primeras definiciones que se han conocido de la ministra Batakis. Bueno, la verdad, definiciones como tales no ha habido gran cosa, es decir, lo que necesita es situarse, se está ubicando en un lugar que es nuevo para ella, necesita tener mucha información a mano que todavía evidentemente no es fácil de conseguir en el sentido de que es mucho y hay que revisar un montón de cosas. Ha tomado una primera medida que es centralizar la caja, es decir, tratar de unificar en un solo comando cuáles son las necesidades de ingresos y egresos, y lo que está haciendo es ubicarse en un panorama, en un mundo que se conoce. No todavía ha tomado medidas que signifiquen un cambio de rumbo o ratificar el rumbo o, digamos, disponer de herramientas político-económicas para organizar un nuevo panorama. Simplemente lo que está haciendo es ver cuáles son las necesidades de pesos y de dólares que tiene la economía y tratar de ubicar, saber dónde están los flujos. Me parece, ¿no? Sí, nadie tiene demasiada información al respecto, pero es solamente lo que está pasando, por eso la inestabilidad de los mercados y por eso la enorme cantidad de dudas que se están generando. Vos, de acuerdo a la información que estás manejando, ¿no? ¿Observás algún tipo de empezar a poner las bases, digamos, para un plan económico o todavía ni siquiera plan económico tienen? Yo creo que están viendo el porqué del no funcionamiento de un montón de cosas que son bastante sencillas de explicar en cuanto a que estos sistemas económicos que se están usando en la Argentina, si no los usa casi ningún país del mundo porque no funcionan, es evidente que algo no está funcionando. Ahora, asumir que esto no funciona significa tener que hacer grandes cambios y decirle que no a mucha gente y establecer cosas que a mucha gente las tiene por sentadas y que no las quiere, cambiar reglas laborales, cambiar reglas de ingresos para los gobernadores, un montón de situaciones que habría que sentarse a discutir, que son los problemas de fondo de la Argentina en los últimos 25 o 30 años. Lo que pasa es que es un tema que hay que asumir una realidad que no se quiere asumir, decir que esto fracasó o que no está funcionando y tratar de corregirlo. Es decir, hay gente que piensa que esto no funciona porque la dosis, es decir, por ejemplo, porque se están cobrando pocos impuestos, por eso no hay recursos. Y hay gente que piensa que los impuestos que estamos pagando son una enormidad y que no se pueden pagar más, que hay una saturación del mercado con los impuestos. Pero asumir de que no se pueden cobrar más impuestos significa que tenés que arreglar con la caja que tenés, significa que le tenés que decir que no a mucha gente que necesita pesos todos los días, y eso significa un costo político muy importante que obviamente nadie quiere asumir. Así que creo que por ahora las novedades es que no hay demasiadas novedades, esa es la realidad. Y la otra novedad importante es que hay un montón de deuda en pesos que el gobierno nacional ha tomado, que hay que afrontarla y están viendo cómo hacer para afrontarla. El tema es que si van a hacer un ajuste real o no lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, las derivaciones son como insospechadas hasta el momento, ¿no? Entonces, por delante, lo más próximo, lo más cercano que tenemos es cumplir con esa deuda en pesos. Y sí, por delante lo que queda, que ahora vienen enorme cantidad de vencimientos de bonos emitidos por el gobierno, porque si bien no hemos contraído deuda en dólares, porque nadie nos presta dólares y porque no
la decisión del gobierno es fondearse en pesos, ha sido la decisión de Guzmán y del gobierno durante todo este tiempo. Ahora los pesos hay que pagar una suma de interés que equivale a prácticamente duplicar la base monetaria, lo cual genera una enorme cantidad de inflación. Y esto es lo que están tratando de evitar, ver cómo los pesos no impactan en la inflación. Pero es un tema muy difícil, técnicamente hablando, si no se achican los gastos del Estado, es un tema muy difícil de manejar. Cierra con inflación nada más. O sea que la alternativa a equilibrar las cuentas es la inflación. Y por supuesto, ese es el plan que ha estimulado el gobierno en los últimos 2 años, cerrar las cuentas con inflación. Pero la inflación también genera pobres y genera un malestar social creciente, y este mes va a ser crítico en cuanto a alimentos y otros rubros, y de acá en más se establece un nuevo piso y ya vamos rumbo casi al 80% anual, 90% anual, lo cual es una enormidad. Y que esto se dispare o no se dispare depende de la capacidad que tenga el gobierno política y económica de controlar el gasto. Pero hay que asumir costos. La semana pasada las distintas agrupaciones sociales comenzaron a hablar de la necesidad de un salario único universal. Sí. En estas últimas horas aparentemente tomó fuerza la idea en algunos integrantes del gobierno nacional. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Qué sé yo, sin ser un experto en la materia social, digamos, en cuanto a... vos tenés que pensar, José Luis, creo que tu audiencia tiene que pensar, es que son medidas que ningún gobierno del mundo adopta. ¿Por qué? Por ejemplo, en Suecia y en Noruega, que son estados muy avanzados en cuanto a la cuestión social, estuvo esta propuesta porque ellos tienen, por ejemplo, en Noruega una abundancia de dólares por el tema del petróleo, y dijeron que otorgar un salario universal, es decir, darle a cada uno un ingreso fijo a gente de 18 años en adelante, significa anular su capacidad creativa y su esfuerzo por la búsqueda de su sustento y su dignidad, etcétera, etcétera, lo cual generaría a la larga una generación de pobres. Entonces directamente no lo hicieron. No sé, es decir, acá hace más de 20 años que estamos tratando de solucionar los problemas de la pobreza regalando dinero a la gente, otorgando subsidios, dando cosas, porque tenemos una cultura que dice que la gente necesita el dinero y no tiene de qué vivir, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no se han procurado herramientas para que la gente entienda de que no se es pobre porque no se tiene dinero, sino se es pobre porque no se sabe hacer nada que represente dinero en una sociedad. Es decir, el tema es crítico, es un tema dramático en la Argentina, porque hay muchísima gente debajo de la línea de la pobreza, pero lo más dramático es que la gente no tiene herramientas para ganarse su propio sustento, y que el país no ofrece oportunidades porque el Estado cada vez presiona más sobre la sociedad a través de los impuestos para repartir dinero entre la gente, para que mucha gente tenga un beneficio sin ningún esfuerzo. Entonces eso genera un sistema muy poco equitativo para quien trabaja, y genera un sistema muy poco feliz para quien recibe ese dinero y no genera capacidades propias para en el futuro poder salir de la situación. Lo cual es un tema que hay que pensar muy seriamente y darnos cuenta que si hace 20 años lo venimos practicando y lo único que conseguimos es tener cada vez más gente dependiendo del Estado, evidentemente esto no va a poder ser, porque en el futuro no puede ser que 40 millones de argentinos reciban un cheque del Estado, porque alguien tiene que pagar los impuestos para que esa gente los reciba. Es así de sencillo. Así que creo que no es ninguna solución, y creo que económicamente no es viable en este momento de la Argentina. O sea, entonces, por delante, según lo que yo interpreto que vos estás diciendo, tenemos la posibilidad de más inflación, con lo cual más vecinos y vecinas en el deslinde, digamos, con la pobreza, y el aumento del dólar, que es un ancla para todo lo que es la economía del país. Y viste cómo es el viejo dicho, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Nunca la alcanzás a la inflación. Entonces acá lo que necesitamos, Bolivia lo ha hecho, Paraguay lo ha hecho, Chile lo ha hecho, Perú lo ha hecho.
es un sistema que no genere inflación. Es decir, que el Estado equilibre las cuentas y que no genere permanentemente inyecciones de dinero sin respaldo para cubrir sus gastos. Y eso lo han hecho todos los países vecinos, y todos tienen 0% de inflación, 0,2% de inflación, 1% de inflación ya es un desastre, y lo corrigen, porque saben que lo único que generas con la inflación son más pobres. Entonces es una conclusión que hay que llegar rápidamente y tener una acción de gobierno que combata la inflación, que el déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas, que lo venimos sosteniendo hace tantos años. ¿El dólar se puede continuar desbocando? El dólar es una variable, una mercadería más de la economía, donde la gente argentina, que ya está cansada de todos estos procesos, busca refugio rápidamente cuando ve que los números no cierran. Así que, así como sube la papa, la carne, la yerba, sube el dólar también. No es ninguna... Y además sí ha estado quieto durante mucho tiempo, así que no es de extrañar que algo se mueva. Pero bueno, esto es todo impredecible y depende de las opciones del mercado, nada más. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la presencia. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bien, queríamos tener en la mañana del día de hoy a